empezar su mensaje, a quién de los dos y por qué la falsa libertad religiosa que ha pasado en algunas personas de nuestro movimiento y también como comentar casos puntuales de lo que ha acontecido y también vamos a tratar esa falsa libertad religiosa recordando los votos bautismales que nosotros hemos venido estudiando y cuáles de esos votos son que directamente son atacados con esa falsa libertad religiosa y que nosotros debemos identificar por qué está aconteciendo. Bueno, entonces empecemos. Los conceptos que vamos a tener en cuenta, muy en cuenta en la presentación, es dispensacionalismo, que es libertad literal a espiritual o natural, de lo desconocido a lo conocido, natural a lo espiritual, y liberalismo. Así como tenemos una parte en la presentación de qué es conservadurismo, vamos a recordar esos conceptos. Entonces, empecemos con el primero, dispensacionalismo. Cómo nosotros entendemos y cómo nosotros lo aplicamos en la metodología que nosotros utilizamos. Quizás un poco para, no sé si, no creo que Edison entienda la palabra, nosotros sí ya estamos familiarizados, pero entonces así que construyamos un poco el concepto de qué nosotros entendemos con dispensacionalismo y cómo lo aplicamos, en los diferentes estudios y esa metodología, dónde decidimos usarla y dónde no. ¿Sí, Cintia? No, que yo quería decir que, bueno, casualmente estaba yo repasando ese tema. Sí. Entonces, dispensacionalismo es un concepto que también tienen los protestantes. O sea, y creo que ellos son como los primeros que hablan de eso. O podemos decirlo que, bueno, no sabemos. Pero, o sea, ellos manejan ese concepto mucho. Ya, y ellos lo ven como que son diferentes periodos de tiempo con el trato con Dios. ¿Ya? Pero ellos lo ven como de una forma, ¿cómo es que se llaman las dos teologías? ¿Cómo se llama, perdón? Apofático y catafático, ¿verdad? Ahora intenta decir qué es catafático y apofático. Apofático es como una Ajá. connotación negativa y es como una lectura muy literal. Y catafático es una connotación como más positiva y no es como tan literal la lectura o lo que tú crees entender de Dios. O sea, apofático la gente dice, no, por ejemplo, en el versículo que no recuerdo dónde dice, nadie sabrá ni el día ni la hora. Entonces, se agarran de ahí y dicen que no hay día ni la hora para saber cuándo va a venir Jesús. En cambio, el catafático dirá, pero ¿y por qué? O sea, se cuestiona, busca o sea, el catafático se cuestiona. Eso. Y por ejemplo, yo veo como catafático no ahora porque nosotros estamos estudiando con metodología, con parábolas, con eso, no. También hay mucha gente que se cuestiona mucho sin necesidad de ser religioso. Por ejemplo, yo pongo de ejemplo a mi esposo que él al principio, cuando él intentó estudiar con nosotros, él me buscaba siempre versículos que yo nunca sabía qué responderle y me decía, o sea, por ejemplo, que la mujer se calle y le decía, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué clase de Dios es ese que quiere que la... O sea, él no entiende cómo puede haber un Dios que sea como sexista, esclavista, ¿sí me entiendes? Y eso como que lo sacó y no quiere estudiar nada más, nada más. O sea, porque hay mucha gente que se cuestiona. Entonces yo lo veo como así. Pero bueno, Sí, la yo pregunta quiero, era, déjame ya cierro la idea y eso, ¿sí? ay, perdón, pensé que ya había acabado. No, no, no. Perdón.
sino que ella me dijo que era catafático y apofático. Pero yo lo que Sí, quería decir de dispensacionalismo, yo lo busqué en Wikipedia y dice, es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos en la historia de la historia humana, donde se ha demostrado su gracia. O sea, ese punto, o sea, creo que concordamos tanto ellos como nosotros, ¿ya? Porque sí, son diferentes. El dispensacionalismo lo podemos ver como periodos de tiempo, administración. Por ejemplo, hay una parábola en la Biblia que del niño que le dejan el tutor, el rey dispone un tutor. O sea, es como cuando tú dispones a alguien, un administrador en tu familia, o sea, en las cosas de la familia, también en las cosas religiosas. O sea, por ejemplo, lo que vendría siendo como los pastores. Entonces, dispensacionalismo tiene una connotación muy amplia, ¿ya? Pero el problema de ellos es que ellos lo toman muy literal, entonces ya esta parte no, que dice que lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Entonces ya ahí comenzamos a ver como muchas diferencias, porque entonces ellos toman una lectura muy literal en la Biblia. Por ejemplo, yo tenía una niña que le quería como conversar del sábado y ella decía, no, pero es que mira, aquí dice israelitas, o sea, no está hablando de cristianos, o sea, tienen una lectura muy literal y entonces ellos toman muchas cosas de la Biblia y no realizan una aplicación porque toda la Biblia, toda completica, también, a pesar de que la intención original no era escribir para nuestras generaciones, sí la podemos tener una aplicación para nuestra generación, ¿ya? Eso es lo que quería comentar. parte también de Ahora, lo que tú estás comentando, también es para identificar conservador y liberal. Entonces ahorita lo vamos a retomar, el concepto último que estabas dando. Yo. Listo. Quería, digamos, como reafirmarlo, ¿sí? De que nosotros más que todo trabajamos o aprendemos o estudiamos de una forma catafática, ¿cierto? Porque como decía esto, Cindy, es la vía positiva y o sea, la teología catafática o sea, lo que hacemos es conocer a Dios mediante la razón, ¿sí? Y enlazamos todas las situaciones con la realidad. Entonces esa es como o sea, nos acercamos como más a la realidad y mediante la razón. Ese era mi aporte. Bueno, los dos aportes fueron muy importantes y, y quiero entonces también que nos centremos en cómo nosotros aplicamos el dispensacionalismo, dejar claro que no es algo que inventamos, es algo que Pablo lo entendía a la perfección y entendía la administración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, él en especial del Hijo y del Padre. Y esta sería la administración del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos de dispensacionalismo y lo miramos a través de las líneas, nosotros por eso nos da la seguridad de que nosotros podamos hacer alfa y omega, el inicio del Israel antiguo, el final del Israel antiguo, y mirar y comparar esos hitos que se comparten en el inicio del Israel moderno. Entonces, ahí también nosotros lo aplicamos. Libertad, entonces ahora definamos libertad. O algunas de las que tenemos acá. Literal la espiritual. ¿De dónde nosotros sacamos literal la espiritual?
o cómo nosotros lo aplicamos, en qué momento nosotros podemos utilizar de literal a espiritual. Bueno, yo quiero decir Pues de yo, libertad. Habla tú, Jessica, primero. bueno, pues libertad, pienso yo que es como asumir la responsabilidad de sus actos, porque pues la libertad generalmente se concibe como la capacidad de tomar sus propias decisiones, ser una persona autónoma, independiente, sí, esa es como la libertad, pero pienso que debe ir también consagrado, muy unida a tener la responsabilidad de asumir también sus propias actuaciones, ¿no? Entonces yo creo que sería como un conjunto de las dos, sí. Ok, Yo quería decir sí. de libertad, era que es como, libertad es como una facultad como que Dios desde la creación nos dio. O sea, que el ser humano fue creado y enseguida tuvo eso, ¿sí me entiendes? Y por tener ese libre albedrío es que estamos como estamos. No, mentira. No, sí, yo creo que la libertad va un poco como dice Jessie y, y pues es como una facultad que tenemos de poder decidir. Y si tú te pones a ver todo lo que no es libre, es cuando está el problema y va en contra como del principio, ¿ya? Es cuando está la opresión, la sumisión, la jerarquía, o sea, no es tanto la jerarquía, sino como cuando ya tú tienes a alguien sumiso, oprimido, o ya alguien que está por encima de otro. Entonces ya no hay esa libertad, esa persona no tiene esa libertad. O sea, lo podemos asociar aplicar el libre albedrío. Lo podríamos decir así, ¿cierto? Sí, porque Ujú. exacto, es como que todos tuviéramos la misma facultad. Y, y pues creo que en ese sentido todos deberíamos tener como la misma igualdad de condiciones. Bueno, Porque me a veces parece. la gente Ujú. toma decisiones o toma conductas erróneas, pero es que no han tenido la misma igualdad de condiciones. Que era algo como que lo que hablábamos ayer con Edinson de la aceptación de los negros allá. Nada, que no se justifica, obviamente, están actuando muy mal, pero uno trata como de entender por qué ellos tienen esa actitud y son así, porque obviamente tienen cientos de años siendo maltratados. Concuerdo contigo, mi Cindy. Bueno, por último, dime, hermana Sandra. De literal a espiritual, Sí, pregunta, es la metodología de parábolas. Es la metodología divina, porque en la Biblia siempre es lo que encontramos, que primero es lo natural, luego lo espiritual. Lo natural o literal es lo que está ilustrando aquello que no vemos, que es espiritual. Y es la metodología que Jesús usó. Es el método de las parábolas, donde siempre se ilustran las verdades divinas a través de cosas naturales, de cosas literales. Y es lo que nos explica el libro de Palabras de Vida, el Gran Maestro, el primer capítulo. Ahí nos está explicando lo que la Biblia ya dice en Primera de Corintios 10:46, que lo primero es lo literal y no lo espiritual. Y ahí están todos estos versículos que ya conocemos, que es Primera de Juan, bueno, 4:20, ¿sí? Que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, ¿sí? Porque si no ama a su hermano que ve, o sea, que es natural, que es literal, ¿cómo va a amar aquello que es espiritual, que es Dios, que no puede ver? Entonces, esta metodología es vital, sí que es de vida o muerte, porque sin esta metodología de parábolas, seríamos esos mentirosos los cuales Juan está hablando
en 1 Juan 4:20. Exacto, hermana. Entonces, esa metodología nosotros la podemos ubicar en palabras de vida del Gran Maestro 8.1, es de lo conocido a lo desconocido, y es la metodología por parábolas. También entonces, ¿en qué momento podemos aplicarla? ¿En qué momento no la aplicamos? Es importante entenderla. Y bueno, por último, el liberalismo, pero entonces esa dejémoslo para la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar del conservadurismo. Que si nosotros colocamos un paralelo, conservadurismo y liberalismo, y lo vemos desde un sentido apofático y catafático, apofático y catafático, como ya Cindy nos ha dado las definiciones, ¿qué pasa a nivel de la lectura y el estudio de la palabra? Yo dije que Cindy había tocado los puntos y que los íbamos a volver a poner en discusión. ¿Qué pasa con un conservador y qué pasa con un liberal? Porque Dios siempre, en su mayoría de veces cuando empieza una línea de reforma utiliza es alguien conservador, tipo Miller, tipo Jeff, que se rigen muy a lo que aquí dice de esta manera. Otra vez la pregunta, ¿cómo fue? Si nosotros, o sea, vamos a hablar de conservadurismo, pero a la vez vamos a hablar de liberalismo y vamos a entender específicamente cuáles son las diferencias, cuál es la comparación y el contraste entre un conservador y un liberal cuando se acerca al estudio de la Biblia. Y déjenme entonces, me adelanto aquí, algo que quisiera que leyéramos. Mientras que ustedes se van preguntando. CPI 410.2. Después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer y el tamaño y su longevidad. Pero eso no era lo que quería leerles. Espérenme un momentico. No, espérenme un momentico porque esa no era, creo que era la de arribita que quería leerles. Bueno, entonces abro la discusión de la comparación y el contraste entre conservador y liberal cuando se acerca a la lectura de la Biblia, cuando se acerca al estudio de la palabra. ¿Qué hace uno y qué hace el otro? ¿Será que se acercan de igual forma? Porque unos entendían que la esclavitud sí y otros entendían que no era para el tiempo de Elena, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando ellos se acercan? Cindy ya nos adelantó un poquito. Porque, pues, ustedes me dicen si está bien. Porque la persona conservadora se acerca a un estudio de la Biblia de una forma apofática, ¿sí? De una forma literal. Y la persona liberal se acerca a un estudio catafático, ¿sí? Sí. Ah, ya. No, hasta ahí no. Pues yo creo que ya, por ejemplo, la hermana Sandra también explicó mucho, o sea, también como que aclaró mucho eso de que, por ejemplo, y eso se ve en la metodología de lo natural a lo espiritual, de lo conocido a lo desconocido, ¿ya? Entonces, al tener como una forma de leer, obviamente son dos perspectivas muy diferentes con la que hay con el conservadurismo, porque ellos leen muy literal y también tienen mucho de teoría de conspiración, ¿ya? Esa es como su metodología. Y, por ejemplo, ayer conversaba con Yesenia
y ella analizaba, por ejemplo, la situación de las vacunas. Entonces, por ejemplo, tú sabes que nosotros antes, ay, que opuesto a la vacuna, qué tal y eso, y la gente que tiene mucha teoría de conspiración no se están aceptando vacunar. Pero el mundo va a ir hacia el punto donde tú vas a necesitar el carnet de vacunación para acceder a ciertos lugares. De pronto todavía ahora no, porque apenas están empezando la vacunación, pero más adelante va a llegar. Y por ejemplo, hay un video en YouTube de la BBC que yo estaba viendo el viernes, que la separación del mundo, o sea, por países, según colores, según la vacunación que tengan. Entonces, por ejemplo, si el país está en rojo porque no tiene suficiente vacunación, o sea, ahora van a determinar qué país es peligroso ir o no ir y dónde están como, o sea, lo que analizábamos ayer Yesen y yo era que ahora como o sea, la vacunación te lo van a exigir para entrar, por ejemplo, a un banco, a un centro comercial, te lo pueden exigir en muchas cosas. Entonces ahora ellos también se van a aferrar más ahí de que ese es el orden mundial y que de la, o sea, ellos también se le está dando como en cierto modo su profecía, pero con una perspectiva muy como errada, ¿ya? Sí, Entonces, yo creo que el mundo se da como para todos. O sea, tanto para que crezca o como, o sea, es difícil como ir contra, o sea, es difícil, chocan mucho las dos formas, conservadores, del conservadurismo y el que no. concuerdo con eso. Ya encontré ahora sí la cita que quería leerles, pero me parece, ahorita vamos a retomar unos puntos que las dos dieron. Y quiero que leamos esta cita es Joya de los Testimonios, tomo 2, página 311, punto 2. Pedro exhorta a sus hermanos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Siempre que los hijos de Dios estén creciendo en la gracia, obtendrán de continuo una comprensión más clara de su palabra. Descubrirán nueva luz y hermosura en sus verdades sagradas. Tal ha sido el caso en la historia de la Iglesia en todos los siglos, y así será hasta el fin. Pero cuando decae la verdadera vida espiritual, se propende siempre a dejar de progresar en el conocimiento de la verdad. Los hombres se satisfacen con la luz ya recibida de la palabra de Dios y rechazan cualquier otra investigación de las Escrituras. Se vuelven conservadores y tratan de evitar la discusión. Entonces, cuando los conservadores se acercan o los que tienen pensamiento conservador, se acercan a la Biblia, el método que utilizan es muy literal lo que leen. Aquí dice, por ejemplo, eh, se me ocurrió, el hombre es la cabeza, o bueno, no sé, hay muchas citas, ¿no? Que la esclavitud, entonces tiene que haber esclavitud. Eh, en Deuteronomio 22, y es tal cual como es ahí, pero no están dispuestos a ir avanzando en la luz, a ir viendo qué Dios quiere mostrar. O sea, qué Dios está construyendo frente a esa luz que ya dio, cómo va avanzando. Y ahí es donde se cae a no entender de pronto el contexto, al aplicar de literal a literal, se caen muchas cosas. Pero lo curioso es que Dios siempre, como nosotros lo hemos visto, y Jess lo dijo en una anterior presentación, y es en la mayoría de los casos que hemos estudiado líneas de reforma, Dios utiliza a gente conservadora. ¿Por qué no utiliza a un liberal? Que si de pronto utiliza una metodología, o si de pronto, bueno, los dos utilizan metodologías diferentes, pero el otro de pronto que avanza en nueva luz. Pero ¿por qué Dios no utiliza una persona liberal? Porque Dios siempre utiliza el conservador. Es una de las preguntas. Yo sé que muchos ya tienen la respuesta. Me gustaría, no sé, escuchar. Yo sé que no puede hablar, me imagino que está allá.
o la hermana Sandra, o cualquiera de los que estamos, que podemos hablar. Yo la verdad no estoy pensando, pero no tengo claro y también me hago esa pregunta, ¿por qué Dios no usa una persona liberal? Es que la persona liberal también, o sea, a veces es tan liberal de que no está como tan, tan, a ver, como con ese afán, ¿no? De entrar a lo que dice la Biblia. Porque, ejemplo, yo era una persona conservadora y yo me preocupaba muchísimo lo que el Señor decía, porque yo pensaba, ¿no? Si yo no hago lo que el Señor hace, el Señor me va a ver con disgusto. Pero pues claro, yo leía todo de manera literal, ¿sí? Entonces, sí, también estoy esperando escuchar cuál es la respuesta. Esa pregunta ya la habían resuelto una vez. Yo escuché, y eso creo que no sé quién fue, si fue la anciana Teo o Parminder, pero Dios no puede iniciar su línea de movimiento de reforma con personas liberales porque lo que dice la hermana Sandra. O sea, es que los dos extremos están mal también. No nos podemos ir también al exceso o sea, tenemos que estar como en un punto medio, ¿ya? Pero entonces, porque nosotros ni somos, o sea, totalmente liberales ni somos totalmente conservadores, estamos en un punto medio. Ese es como un estudio que lo haciendo Parminder En sobre Brasil. sobre los fariseos y los seduceos. O sea, nosotros no estamos en los dos extremos, los discípulos estaban en la mitad, en un punto intermedio. Entonces, pero para iniciar el pueblo o el movimiento de reforma, Dios necesita a los conservadores porque los conservadores se apegan mucho a los escritos. O sea, si les importa a Dios, o sea, si quieren cumplir sus leyes, ¿ya? Pero un liberal no, porque el liberal vive su vida y ya. O sea, o sea, yo lo veo como muy imposible de que un liberal inicie un movimiento de reforma porque es que no le interesa. Simplemente ve como, o por ejemplo mi esposo vio como la Biblia una locura, como que sin sentido y que va a hacer ahí me va a sentir, se sale ya. ¿Sí me entiendes? Exacto. Entonces Entonces, es por sí. eso. Entonces Dios utiliza a un conservador porque es más fácil reformarlo que un liberal. Y muchas veces, bueno, aunque no es tema del estudio, pero quería ponerlo a discusión. Y, y, y sí, o sea, el Señor utiliza esa persona que es, mira lo que dice Sandra. Yo era conservador, pensamiento conservador, y yo me regía bajo lo que decía la Biblia, lo que yo entendía literal de la Biblia, y lo que Dios empieza es a mostrarle y a reformar a esa persona. Bueno, entonces, ya que tenemos esos conceptos más o menos establecidos, eh, quiero que hablemos de algunos puntos que se estaban desarrollando en nuestro movimiento. Y tengo 7 en este momento, y muchos no entendieron que nosotros estábamos en un punto medio y creyeron que nosotros estábamos yéndonos a un punto liberal. Y Cindy nos acaba de decir que nosotros no debemos ser ni 100% liberales ni 100% conservadores. O sea, no debemos polarizarnos ni en el uno ni en el otro, que nosotros tenemos que estar en el centro o neutro, en la mitad de los dos. Y cuando nosotros vemos que se ha desarrollado una falsa libertad religiosa en nuestro movimiento, lo podemos ver desde 7 puntos. Judy, Dime. disculpa, Sí, quería que habláramos pues del concepto que ya nosotros tenemos, si es que nosotros externamente socialmente somos liberales, ¿sí? sí, Pero internamente nosotros somos moralmente. conservadores.
moralmente somos conservadores, ¿verdad? Sí, eso. Exacto, Yo tengo una exactamente. pregunta, Sí, eh, y es, listo, ¿cómo la hago? ¿Hasta qué punto se debe y no se debe tomar la Biblia como literal, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la persona que interpreta eso lo hace, ¿no? ¿Por qué lo digo? Cuando en la Biblia dice hay que guardar un día, mucha gente lo toma y dice el sábado no es porque es cualquier día. Así literalmente en la Biblia diga sábado o sábado. ¿Cómo yo soy consciente o cómo una persona es consciente de que puede tomar la Biblia literal y no literal? ¿Y quién decide eso? vamos a desarrollar esos puntos. Ya vamos para allá. Y eso es lo que realmente nos preguntamos. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando algo es, no sé si utilizar, es una progresión, que ya vamos a definir progresión, o cuando nos está hablando de que podemos aplicar la metodología por parábolas, de literal a espiritual? Y es precisamente eso tan importante que debemos entender para no caer en errores, por ejemplo, como creer que no es importante el bautismo para entrar en pacto con Dios, o como estamos en este tiempo y las cosas son espirituales y entonces ya el sábado no es. O, por ejemplo, decir no la organización, o no, ya no es vigente el vegetarianismo. Y para eso hay que entender la metodología que Dios ha usado, que Cristo usó, pero también la metodología correcta. Entonces ya vamos a hablar de eso. O, por ejemplo, yo quiero vestirme como quiera. O joyas o tatuajes, o hay muchas más. O música, o hay muchas áreas que podemos tocar, pero vamos a tocar 7. Entonces, vamos a verlo, empezarlo a ver desde la perspectiva de los votos. Y nosotros tenemos 3 votos que hemos estudiado, donde tocamos los temas anteriores que se han venido desarrollando y que personas del movimiento han salido precisamente por no entender la correcta metodología y cómo aplicar cada una en la palabra. Entonces, vamos a empezar con el voto número 10. No sé si leer los votos. ¿Puedes leerlo, Edison, por favor? ¿Cree que la conversión es la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Cree usted que a menos que nazca primero el Espíritu, que es el bautismo de arrepentimiento, perdón y justificación, y de obediencia y santificación, seguido por el nacimiento del agua, el cual es el bautismo por inmersión y una declaración de este nuevo nacimiento, no podrá entrar al reino de Dios? ¿Cree usted que la justificación no es solamente la obra de Cristo en perdonarnos los pecados pasados, sino que también es el poder para vivir ahora sin pecado en este cuerpo mortal? Bueno, ese es el voto número 10 que nosotros tenemos en el movimiento. Y frente a este voto se han levantado varias personas donde dicen, no, para nuestro tiempo no debe hacerse bautismo. Y una de sus formas para llegar a eso es como estamos viviendo. Ellos se pegan de la ley dominical, simbólica, y se pegan también de eso para decir que no debe hacerse ahorita el bautismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar respuesta con una metodología correcta de por qué en este momento es vigente el bautismo? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Vamos a aplicar dispensacionalismo? Si sí, ¿por qué? Si no, también ¿por qué? Me gustaría escucharlos.
Y quisiera escuchar un poco no, mentiras, no. Eh, Iba a decir que sí, por favor, me decías, tú, Edison, que creen en la iglesia, pero no. ¿Por cómo nosotros podemos dar respuesta que es un principio moral constante? ¿Será que nosotros podemos aplicar progresión, repetición y ampliación o dispensacionalismo? Que es la administración Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, a través de cada dispensación, nosotros vemos que cada vez que Dios va a entrar en pacto, utiliza visiblemente, cuando la persona acepta, tiene que hacerlo público, de que está entrando en pacto con Dios. Y cuando nosotros vemos en la historia de Moisés y Josué, en el Israel Alfa, en el Israel antiguo, la historia Alfa, nosotros vemos que el medio que Dios utiliza para hacer público, para entrar en pacto con el pueblo, era la circuncisión. Y cuando nosotros leemos a Pablo, nosotros identificamos que era el símbolo del bautismo. Pero entonces, ¿qué diferencia tiene la circuncisión con respecto al bautismo? ¿Qué diferencias tiene? Ahí es la inclusión a la mujer, por ejemplo. Por ejemplo, aquí estamos Porque, bien así. Ujú. no, porque la circuncisión, como en la época de, o sea, ese hay un punto también que hay que aclarar de que si miramos de una parte dispensacional, Dios utiliza administradores o, por ejemplo, sus elegidos y quienes no se van a administrar a su pueblo, y pues ellos hacen las normas y hacen las reglas según el contexto de su época. Y pues en la época de Moisés, aunque no es un principio, y no era como no era lo que Dios deseaba, él permitía, ¿sí me entiende? Porque estaba el sexismo y la esclavitud. Entonces, Moisés, él trataba con su pueblo sexista y esclavista, entonces él hablaba en ese lenguaje, o sea, sus normas y todo. Por eso es que cuando vemos la Biblia y si tú te pones a ver los 10 mandamientos, hay sexismo y hay racismo, o sea, y hay de todo en los 10 mandamientos. Entonces hay que tener muy claro cómo entender cuál es o sea, cuál es el principio y cuál es la norma. Porque cada ¿En los 10 mandamientos, mi dispensación, Cindy, o en lo que Dios da de las reglas para vestido y... ¿no? En todo. O sea, pero en los 10 mandamientos hay, porque por ejemplo, si tú dices, tú ves, no sé cuál número será, ay, yo soy mala como para puntualizar así, pero no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O sea, y la mujer no puede codiciar a otro hombre, o sea, ok, en la ¿sí me entiendes? escritura, sí, ya, sí. Por ejemplo, y cuando el mandamiento del sábado es muy sexista. Por ejemplo, ahí dice, ¿cómo es que dice? Espérate. Que no, o sea, ahí dice, no trabajarás ni tú, ni tú, o sea, o sea, meten como en la lista de todas las cosas a los animales y todo, y a la mujer también, y a la esposa, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, sí, obviamente Moisés estaba en una dispensación diferente. que era permitido el sexismo y el racismo, la esclavitud. Y entonces, el racismo, mentira, no sé, la esclavitud y el sexismo. Y pues obviamente en ese momento el pacto era así, la circuncisión. Pero Exacto. en la dispensación de Cristo, en la parte omega, pues eso cambia, las reglas cambian. O sea, y Jesús demostró eso de muchas formas, no solo con el bautismo. Bueno, Juan el Bautista que empezó con el bautismo, porque ya ahí entonces en el pacto pueden entrar mujeres,
Porque si eres bautizado, se sumerge en el agua, no está condicionado a qué sexo tienes, si tienes prepucio o no tienes, ¿sí me entiendes? Y entonces ya ahí cambia la regla. O por ejemplo lo que estábamos estudiando que día de la mujer, que los judíos le decían, mira, se encontró en adulterio, entonces Moisés dice que hay que pedrearla, pero Jesús se va como, hace como lo contrario, ¿verdad? O sea, va mostrando que las cosas van cambiando, que las reglas van cambiando, según la dispensación. Exacto. Pero en este caso puntual, el bautismo no es una línea, o sea, sí dentro del bautismo nosotros podemos ver cómo Dios va trabajando en la línea de progresión y cómo ahorita en el bautismo lo que cambia es que la mujer sí entra en pacto, anteriormente no. Y entonces la pregunta también es, Juan, el Bautista, también, o sea, entendía que Dios estaba haciendo una transición en, en el pacto que él hacía con circuncisión y cómo mujeres podían ser bautizadas y entrar en pacto con Dios directo. Entonces, en este caso, nosotros podríamos aplicar literal a espiritual. El bautismo fue de otra manera y murió para convertirse en otra cosa. Sería una pregunta. O lo podemos trabajar con No, Pues yo, dispensacionalismo, o lo podemos no, trabajar yo con libertad. Quiero escucharlas. pues no voy a dar la respuesta de las dos últimas preguntas que hiciste, Ok. pero sí quisiera como hacer como una comparación, ¿sí? No sé si está correcta, ustedes me dirán. Entonces, el bautismo como tal lo podemos ver, sabemos que es la consolidación de un pacto, ¿cierto? Y que es público. Entonces podemos verlo también como el matrimonio, ¿sí? El matrimonio también es la consolidación de un pacto y es público, ¿ya? Entonces yo no puedo, un ejemplo, como, o no está bien, pienso yo, ¿no? Desde mi punto de vista. No está bien decir, bueno, como o sea, en estos momentos no se debe bautizar, porque pues esa fue como la primera pregunta que tú hiciste al respecto, ¿sí? Sí. Entonces, yo pienso que no, que el bautismo, o sea, todos tienen derecho a bautizarse, el bautismo es una posibilidad constante, sobre todo para aquellas personas que entran como en la reforma que se está viviendo ahora. ¿Sí? Así como en el tiempo de Jesucristo, aunque habían judíos, ¿cierto? Que se habían hecho la circuncisión, también fueron muchos bautizados, aunque ya tenían la circuncisión, porque entraban en un nuevo pacto, ¿sí? Entraban en un nuevo compromiso. Entonces, pienso yo que asimismo ahora, si vamos a asumir un nuevo compromiso, pues de la misma forma deberíamos consolidar este pacto con el bautismo. Pienso yo que esa sería como una de las respuestas, ¿sí? Y yo concuerdo con eso. De hecho, cuando nosotros vemos, y esta es una manera de entender si es correcto de afirmar que no debe hacerse bautismo en nuestro tiempo, y esta es una manera correcta esta es la metodología correcta que nosotros proponemos, estudiar, rastrear el bautismo a través de la historia. Y cuando nosotros llegamos a la dispensación de Miller, o en el tiempo, en esta dispensación de Miller y Snow, nosotros podemos ver que para entrar, o sea, para salir del protestantismo apóstata, ellos debían, ¿qué hacer? Hacer un bautismo público, donde ellos entraban con Dios y entendían y salían del protestantismo apóstata. ¿Sí? Y se dio el bautismo en esa dispensación. En la de Jesús también se vio él entró en pacto y él se bautizó y fue llevado al desierto a ser tentado. Después de ese bautismo fue llevado al desierto. Y en todas las dispensaciones nosotros vemos que es algo que no es inamovible, es un principio continuo y no hay
no hay dispensación donde no la encontramos. Entonces, para responder si en nuestro tiempo debe haber o no debe haber bautismo para entrar en pacto con Dios, si nosotros estamos hablando de la igualdad, si estamos hablando del racismo, eso tenemos que hacer un pacto con Dios y debe ser público. ¿Alguien quiere hablar? Escucho que alguien quiere hablar. Sí, Ok. sí, o sea, eso, cuando ya hay una nueva comprensión, ¿sí? Y tú quieres asumir ese compromiso. Entonces, cuando ya uno quiere asumir ese compromiso, pues eso lo hace público, ¿sí? Como, retomo lo del matrimonio. Yo quiero asumir, tengo una relación de noviazgo y ya he comprendido todo lo que o sea, todo lo que sobreviene con un matrimonio y ya quiero establecer mi vida marital. Entonces, como tal, lo hago público para que todas las personas conozcan que esta es mi nueva pareja, que en mi compromiso pues va más allá, ¿cierto? Entonces, mi compromiso ya es un compromiso serio. Entonces, de la misma forma, el bautismo. Sí, se toma porque ya es un compromiso serio, es algo que he comprendido y por lo cual entonces ya tengo la capacidad de decir, sí, voy a asumir este compromiso, lo voy a cumplir y voy a ser responsable, ¿cierto? Y lo voy a tomar de una manera seria de este punto en adelante. Y quiero que todo el mundo lo conozca, ¿sí? Porque estoy feliz y estoy comprometido. O sea, es como eso, ¿no? Pienso yo. Concuerdo con eso, mi Jessy. Gracias por afirmar la idea. Y es mi última para cerrar este punto es, ya tenemos con lo que hemos dicho, ya tenemos herramientas para decir por qué no es literal la espiritual, por qué no es una línea de progresión. O sea, sí vemos el bautismo como las mujeres entran en pacto, pero no significa que como tal el bautismo sea una línea de progresión. Es que el bautismo, hay que, estos temas y por ejemplo la pregunta que hacía Edinson, que es muy buena, Ujú, y, y pues obviamente no es solo el sábado, sino otros puntos como tú también lo estás diciendo, donde se puede malinterpretar. El punto aquí es entender cuál es la norma y cuál es el principio. ujú, ¿Sí me entienden? Que correcto. cuando tú veas la norma, ver detrás de la norma el principio, porque, por ejemplo, y yo, mucho antes de entrar a todo, o sea, de adventismo y de todo eso, yo antes, a veces decían, o sea, le decían, a uno, no, es que los mandamientos están son los mismos 10 mandamientos en el cielo, pero yo no entendía. Pero ajá, pero si supuestamente no se pueden casar y cómo va a tener esposa o en el cielo también hay esclavos, o sea, hay cosas que tú no entendías, ¿ya? O sea, porque la verdad yo considero que es muy complejo la interpretación correcta, o sea, tener una interpretación correcta, o sea, es muy complejo. Y pues yo en lo personal siento que con la metodología se me han aclarado muchas interrogantes que tenían desde muy pequeña y, y, o sea, y ya uno entiende el porqué, ¿sí me entiende? De las cosas, porque uno a veces leía la Biblia y uno como que no entendía, y esto por qué es así. Entonces hay que entender, porque si hay un vers, yo no sé quién dice, o si eso lo dice la hermana Guay, o hay otro versículo, o sea, que son los mismos 10 mandamientos que están en el cielo. Sí, que Pero si son tú los vigentes. lees, tú no entiendes cómo en el cielo va a haber esas cosas, ¿sí me entiendes? A ustedes no le pasaban eso, ¿no? Frente a lo que tú decías el sexismo que hay en los mandamientos. O sea, O, sí en las cosas, porque, o sea, yo decía, bueno, si son los 10 mandamientos en el cielo, yo a veces no entendía ciertos mandamientos ahí, pero entonces hay que entender cuál es el principio y no leer como concuerdo. la norma como tal. Y por ejemplo, en lo del sábado, eh, el sábado es un principio, porque si tú lo rastreas, está desde el principio hasta el final y dice que está hasta en,
en el cielo. Así es. Bueno, ¿algo más quieren decir de este punto o ya podemos pasar al siguiente? Bueno, entonces, en nuestro tiempo, en nuestra dispensación, también para entrar en pacto con Dios debemos ser bautizados. Voto 13. Ay, se me Pero yo quedó tengo esto. una pregunta, Judy. Entonces, al fin que no es línea de progresión, No es una línea de progresión, no es, no es entonces, ¿qué es? literal a espiritual. El bautismo no muere en una forma y se convierte en otra. No es dispensacional y no es del literal espiritual, no es dispensacionalismo, no es una línea de progresión y tampoco es repetición y ampliación. Bueno, posiblemente sí podríamos ver algo de repetición y ampliación, pero es un principio constante moral. O sea, Ah, ok. nunca cambia. Principios institucionales. Pero Sí, aquí Ok, viene gracias. mi pregunta nuevamente, Judy, puntualmente. Si yo voy a un escrito está y me voy a Juan 3 al 5, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nosotros A tu entendemos, pregunta, ver, espérate, a tu pregunta, esa es mi respuesta. Sencillo, y la palabra de Dios está hecha sencilla. Con un escrito estás, tú resuelves. Ahí es cuando yo digo, ¿dónde cuando interpreto es la palabra de Dios la errada o es la interpretación humana lo que hace el que esté errado, ¿no? uno podríamos decir interpretación, porque muchas personas de las que dicen no bautismo en este tiempo van a poder utilizar ese mismo versículo. Pero es importante que nosotros rastremos las diferentes historias que nos ha mostrado y cómo Dios, cómo Dios ha trabajado con el hombre a través de cada historia o cada línea de reforma. Si nosotros solamente nos quedamos, o sea, con lo que leíste, esas muchas de las herramientas que utilizan muchas personas para decir el bautismo público no debe hacerse. Pero nosotros también tenemos que entender que hay dos tipos de bautismo que se deben estar dando. Y eso también es entender camino a Cristo. Porque nosotros entendemos que sí hay un bautismo que se está dando interiormente yo quiero de comentar algo. espíritu. Dale, mi Cindy. Por ejemplo, Edison, a mí me pasa algo, y es que para mí, o sea, así como tú lo ves clarísimo en ese versículo que hay que bautizarse, y pues no hay forma de refutarlo porque se ve claro, o sea, tú lo leíste y yo creo que más claro Jesús no pudo haberlo respondido, ¿no? Pero yo veo claro que el día de reposo es el sábado. O sea, por ejemplo, los evangélicos que hablan de que tienen una lectura literal porque no guardan el sábado, los protestantes. Cuando más claro no puedes, si no dice el séptimo día, dice la propia palabra sábado. En la Biblia católica dice sábado. Y la gente, o sea, yo lo veo como claro. Antes, cuando yo empecé apenas a conocer a los adventistas, pues yo creí en el adventismo por eso y yo dije, no, es lo que dice la Biblia, no es lo que quiere decir el pastor ni lo que quiere interpretar cada quien. ¿Ya? Por eso es que yo creí en la iglesia adventista del séptimo día, porque es que yo lo leo en la Biblia y me parece como súper claro que es sábado. O sea, que no es que yo voy a escoger cualquier día, ¿ya? Entonces, sí hay, la interpretación humana sí interfiere mucho
y pueden llevarnos a una posición correcta o errada, ¿ya? Y si con ese mismo versículo que tú ves claro que hay que bautizarnos, con ese mismo te refutan que no hay que bautizar. No, pues yo no la he vivido, no sé cómo lo podían refutar, pero me refutaron a mí que el sábado no, y yo lo leía en todos los versículos. Y yo decía, wow, ¿cómo no pueden entenderlo? O sea, para mí yo quería como meterme en el cerebro de esa persona y cómo no lo pueden entender, pero ya no, o sea, ya uno entiende que cada quien mira la perspectiva que quiere ver, obviamente. Con ese versículo tú estás mostrando que es un bautismo espiritual y que no debe hacerse público, ¿verdad? Eso es lo que quieres mostrar, Edison, ¿cierto? No, ahí está, o Porque sea, lo dice que que es leyó Edison nacidos del espíritu. y del agua. Lo que yo entiendo que está queriendo decir Edison es que, o Que sea, está que claro no hay que que sí hay que complicarnos bautizar. tanto, sí, Ajá, que no hay que hay que, complicarnos tanto, que ahí lo dice, y entonces, ¿por qué nos complicamos tanto? Que porque apofática, que porque catafática, que porque dispensación, que porque no sé qué, que porque sí se más. Es más o sí, menos Sí, como lo más que o yo menos dice entendí eso, por esa yo línea, entendí no lo que dijo eso Judy, de no, Edison. Sí, sí. con lo que está Yo no diciendo entendí Cindy lo y otro, pero bueno. Jessica, eso, por ahí más o menos. Es O como, sea, yo lo que entiendo es que la está Biblia es claro. muy clara y se hizo, y la palabra de Dios está hecha para que cualquier persona, no importa si sabes si ni siquiera leer o no leer, si la escuchas, la puedas hacer parte y entenderla, ¿no? O sea, no la hizo tan complicada para que eso, ¿no? O sea, estuviera al alcance de todo el mundo. Pues yo Sí, ahí sí ujú. difiero un poquito contigo, Sí, porque, yo también. porque, porque mire que, o sea, la Biblia no es, o sea, sí estoy de acuerdo que es hecha para todo el mundo. O sea, aquí no tiene que ver si eres estudiado, si eres analfabeta o si eres del campo, de la ciudad o magíster o doctorado, lo que sea. No, o sea, en eso sí tienes toda la razón. La Biblia está hecha para todo el mundo. Pero también considero que tú tienes que tener una humildad, o sea, tienes que tener una condición especial, una humildad y de recepción y de tratar y de entender, o sea, como estar abierto y entender para poder comprender porque no es tan fácil. Y no es tan fácil hasta el punto de que ellos los protestantes que están de acuerdo con la esclavitud, hasta el punto que hay sexismo, o sea, ahora uno no lo ve como tan, ay, como que tan duro por la época, porque, o sea, yo no me imagino que uno naciera y no pudiera abrir una cuenta de ahorro, o no pudiera trabajar, o no pudiera estudiar, porque nací en otro momento, y yo desde que nací, mi papá me decía, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que, ¿sí me entiendes? O sea, eran como la generación, o sea, uno nace como en una generación que no lo ve como tan complicado y sin embargo hay muchas luchas, por ejemplo la que se está dando ahora sobre el aborto y eso, pero, y ya se me olvidó la idea. No, sigue. Entonces, Yo bueno, quiero. dale, Jessy. Sí, lo que pasa es que Edison, precisamente por las malas interpretaciones de la Biblia, ¿sí? Digamos de la forma incorrecta en que se han tomado muchas cosas, se hace necesario que se haga un estudio, digamos, más, o sea, más a partir de la reflexión, un acercamiento más razonable, ¿cierto? Y también pues aprendamos un poquito a conocer más a Dios. Como tú dices, sí, la Biblia es muy sencilla hasta para que un niño la entienda y eso es lo que nos han enseñado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero con lo que no podemos nosotros conciliar o lidiar es con un pensamiento también, digámoslo así, va a sonar fuerte, pero con un pensamiento retródico, perdón, ayúdenme, se me olvidó. Eh, bueno, con un pensamiento ya demasiado conservador, que lo que haga es limitar y someter, ¿sí? En lugar de llevar a una comprensión real de lo que la persona está Ujú. viviendo y en lo que se está comprometiendo, ¿sí? Porque no es solamente lo que se ve en la superficie, sino que nosotros debemos entender realmente por qué se está dando eso, por qué el Señor lo dice, por qué el Señor lo establece. O sea, no es simplemente yo creo en esto y ya, y listo, pero ¿por qué lo crees? O sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es tu argumento? ¿Sí? O sea, tenemos que aprender nosotros a entender lo que creemos, lo que pensamos, lo que vivimos, lo que practicamos de una forma consciente.
tener argumentos, unos argumentos, digamos, que tú te puedas sentar con una persona que profese o que diga que es, bueno, intelectual o que sabe mucho o que cuestiona ciertas cosas de la Biblia, ¿cierto? Y que tú puedas de una u otra forma llevarlo desde el razonamiento a que entienda qué era lo que el Señor realmente quería decir en esos escritos y por qué está escrito de esa manera y en qué momento se dio, ¿sí? Y qué es lo que realmente Dios quiere a partir de lo que está escrito allí, ¿sí? Porque entonces lo que generalmente dicen las personas que son estudiadas bueno, generalmente sucede eso, ¿no? Que nosotros somos personas retrógradas, que nosotros miramos como los caballos, ¿cierto? Nos ponemos los cositos aquí a los lados y miramos solamente hacia el frente y hacemos lo que dice el pastor y no analizamos todo lo que tiene que ver, o sea, todo lo que va más allá de lo que está escrito, ¿sí? Y en parte tienen razón, porque no es solamente decirle a una persona, no, usted cree que se debe bautizar para tener la vida eterna, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no, yo pienso que si yo me muero yo puedo vivir en el cielo o en donde sea o puedo trascender o lo que sea, pero ¿por qué es necesario bautizar? O sea, no, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener unos argumentos firmes y razonables, ¿cierto? Porque Dios no es irracional, Dios es racional. Entonces, así mismo nosotros también debemos ser conscientes de lo que creemos, de lo que vivimos, de lo que practicamos y poder también defender nuestros conceptos, nuestra doctrina, poder defender no solamente eso, sino lo que realmente Dios quiere dar a entender a través de las escrituras, a pesar de que algunas son muy claras, pero otras no lo son tanto. ¿Sí? Eso era como lo que yo quería compartir. Sí, bueno, yo creo que ya te han dado una buena respuesta y es importante, nosotros leímos una cita, les leí una cita donde decía o sea, la persona conservadora se quedaba con lo que leía literal, pero no iba avanzando frente a la luz, o sea, como que ya no hay más, o sea, esto es y no hay más. Y lo que dice Jesse, o sea, estos son, o sea, bueno, si uno ve que Dios se ha comportado de la misma manera en cada historia, es algo importante y le da un soporte más convincente a esa cita. Entonces, nosotros podemos ver, digamos, no hablamos de bautismo. Entonces, a mí me gusta colocar siempre esclavitud. En la Biblia está la esclavitud. Y entonces, ¿por qué ahorita decimos no esclavitud? Pero en la Biblia está bautismo, pero porque ahorita decimos que sí es bautismo. Pero es que Pablo está hablando para esa dispensación, no está hablando para nuestra dispensación. ¿Será que se cumple lo mismo que esa dispensación para nuestra dispensación y para la dispensación de los mileritas? Entonces, es Judy, preguntarse todo eso. Dime. yo quisiera anotar algo más y es que creo que el fin de semana pasado, sí, exactamente fue el sábado pasado, que entendí un poco más, porque precisamente estaba estudiando no sobre este tema, pero pues tiene mucho que ver alrededor de la comprensión de lo que es la Biblia y de la actuación de Dios, ¿cierto? Porque uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué Dios permitía el sexismo antes y no ahora? ¿Y por qué ahora salen con todo esto? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Sí? Entonces, realmente digamos que se me abrió el entendimiento cuando comprendí que precisamente Dios actuó durante la historia, durante las épocas, es con la nivel de comprensión del ser humano, ¿sí? No es porque Dios sea diferente, sino porque en Dios lo cada tiene. época, exacto, porque en cada época Él actuó con el nivel de comprensión de la humanidad. Entonces, en ese momento, la humanidad no estaba preparada para asumir de que la mujer también, un ejemplo, ¿no? Tomando la mujer, porque pues hay muchas cosas más, no solamente pues aquí el sexismo, pero sí tomando en el caso el rol de la mujer que tenía los mismos derechos, porque imagínate, en ese tiempo, hace muchas épocas, hace muchos siglos, creían que la mujer ni siquiera era un ser humano, o sea, partiendo de ahí los grandes filósofos y en fin. Entonces, que venga Dios y le diga, no, pues
¿cómo así? Si la mujer tiene los mismos derechos, pero ¿cómo? Si los grandes pensadores de la época, sí, entonces él va actuando con el nivel de comprensión de la humanidad. Entonces, para mí eso fue como un despertar mental. Yo dije, wow, no lo había visto de esa forma. Y sí, entonces lo empezamos a estudiar del por qué, hasta dónde, sí, y me pareció muy chévere, la verdad. O sea, digamos que como que me ayudó a comprender un poco más las actuaciones de Dios a través de la historia. Es, quería decir un poquito. Y que si me permiten leer lo que escribió Jess, Sí, que dice, ella dice, Cristo no tomó una lectura literal, rompió la ley al no apedrear a la mujer en adulterio cuando escrito estaba, porque, bueno, ya ujú, ustedes entienden, ¿cierto? Estaba escrito de que la mujer tenía que ser apedreada cuando adulteraba, pero él él rompió la ley. Si fuese tan sencillo, ¿por qué no tomamos literal el versículo de Romanos 14:2? Yo no me acuerdo cuál es, ¿ustedes sí? 14:2. ya lo buscamos. Ujú. Yo lo estoy buscando. Dale, dale. Entonces, 14:2. Ujú. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ah, sí, ujú, así es. Entonces ese es otro tema extenso, pero yo pienso que lo que quiere decir aquí esto, Jess, es sobre lo mismo, ¿sí? De que no podemos nosotros tomar, o sea, de una forma literal nomás todo lo que dice la Biblia, sino que hay que hay que mirar esos analizarlo. Ujú. argumentos, exactamente, sí, sí, señora. Yo quería como decir un comentario nada más. Era de que eh, Dios está limitado. Y es como decía Jessica. O sea, Dios no puede ir enseguida a votarle a la gente. Todo. Porque, Ujú. por ejemplo, si cuando inició en 1989 este movimiento de reforma con Jeff Pippinger y con todos los hermanos que iniciaron, y le fueran dicho, no, es que en 30 años ya van a poder usar pantalones, ya, o sea, no van a creer que la ley dominical es sobre el sábado y el domingo, todos se fueran ido. O sea, Dios no puede votarle así las cosas. O sea, él tiene que ir como con paciencia. O Al sea, Dios, paso. sí, al paso de que nosotros podamos ir asimilando. Ujú. Y él dice, por ejemplo, o sea, tú tienes mucho interrogante, pero es que eso es como que tienes que verte como todos los videos porque hay muchas cosas que requieren mucha profundidad para explicar y resolver una pregunta. Por ejemplo, yo creo que con la pregunta del sábado que tú hiciste, yo siento que todavía no está como, o sea, bien como fundamentado, o sea, te estamos como respondiendo por comentarios de nosotras lo que hemos entendido, pero así no es, o sea, yo me imagino Parmina respondiendo esta pregunta y demorando 3 horas escribiéndote en el tablero cosas, ¿sí me entienden? O sea, no es fácil, no sé, eso es lo que yo creo. Te están preguntando. No, No, yo no, entiendo, no. O te están yo diciendo. entiendo. Igual no voy a hacer más preguntas porque voy a desviar mucho el tema. Sin embargo, son preguntas lógicas, ¿no? Lo que yo les digo, de pronto ustedes dentro de sus estudios ya tienen un tren de pensamiento que lo entienden entre todos. Para mí es muy difícil ciertas cosas que están diciendo porque no me hacen tanto sentido como lo hacen con ustedes. Cindy puede tener toda la razón, porque no he escuchado, porque no conozco el movimiento, entonces, eh, sí, tienes toda la razón. Pero Edison, no te limites a hacer las preguntas, no te limites porque ahí aprendemos todos, porque mira, en estos espacios que son estos estudios donde participamos, sí, podemos nosotros comprender un poco más, entender más, o sea, para eso son estos espacios, para preguntar y bueno, si nos demoramos, pues habrán otros espacios, no es el último estudio que tendremos. Entonces no te Sí, preocupes por eso, por ejemplo, Edison. exacto, yo no me refiero a que vayas a limitarte porque a mí me, o sea,
Me pareció súper buena esa pregunta, o sea, muy genial y tiene toda la razón. O sea, ¿quién ¿Quiere- determina qué interpreta eso y quién no interpreta? O sea, hasta tú me pusiste a mí a pensar en eso, ¿sí me entiendes? O sea, estoy dándole vuelta a esa pregunta y me parece excelente la pregunta. Y sí, es como Yo, dice yo, Jessica. yo, yo, Oye, entra a mis estudios también para que preguntes. eh, la verdad ya, Estás Yui y la invitado hermana a los Yesenia estudios de me Cindy conocen como y a estudio los yo. míos. Saben que, saben, saben que yo no me voy a, o sea, yo no me voy a limitar y las personas que porque sí. Muchas veces cuando yo presenté, y una vez que estudiamos hace mucho tiempo atrás con la hermana Yesenia, ella se daba cuenta que cuando yo presentaba un argumento, no es porque yo quiera como entorpecer el proceso, son preguntas que yo hago con un plan de pensamiento y con ciertas cosas que yo entiendo y las justifico, ¿no? Tampoco es como que yo haga preguntas como, cuando yo hago una pregunta es porque de verdad tengo una duda bastante razonable y ahí es cuando digo, ¿por qué esto no me cuadra de lo que yo creo o sé con lo que se dice, ¿no? Y no, para nada, yo no, no soy de las personas que si tengo una duda grande no la voy a preguntar, no, para nada. Ah, bueno, gracias, Edison. Muchas gracias. Bueno, y Cindy tiene razón. Lo que yo estoy haciendo es simplemente, de hecho, mi tema debía de ser más como decir esto es y esto está aconteciendo. Pero cada tema que estamos tocando es muy profundo y nos ha tomado mucho tiempo estudiarlo. Por ejemplo, entender el dispensacionalismo. Nos llevó más de un año entenderlo. Entonces, pues nada, o sea, aquí están todas las mujeres para responderte las preguntas conforme a lo que hemos tenido. Dime. Judicita, o sea, para nosotros sí es un poquito más complejo, ¿sí? Pero Hmm. recuerda que las personas que van a ir llegando, ¿cierto? No va a Que ser tan complejo. no Ujú. va a ser tan complejo Sí. porque ya todos nosotros hemos hecho el proceso, ¿cierto? De entenderlo, de masticarlo, de digerirlo, ¿sí? Ujú. Entonces, o sea, va a ser muchísimo más fácil para ellos porque ya lo van a tener, digamos, o sea, van a tener mayor argumento, ¿sí? Para entenderlo mejor, mientras que nosotras tuvimos que coger punto por punto, entenderlo, masticarlo muy bien, ¿sí? En cambio aquí ya nosotras entre todas o entre todos podemos armar el concepto y darlo de una forma más fácil a las personas que vayan preguntando. Entonces no va a ser como digamos, como tan dispendioso para Sí, ellos. no está, y pienso que está bien que todas estemos reflexionando frente a esas preguntas. Y también tenemos que aprender a manejar los conceptos y a manejar los temas, nosotras, cada una. Entonces, eso me parece que es importante. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, porque quedamos como en un 15% de la presentación. ¿Qué hacemos? Son las Pues si 10. 7:30. quieres, pues yo propongo que si quieres podemos continuar, ¿cierto? En Ujú. una próxima oportunidad. Y queda Entre. invitado Edison ¿para qué? Para las otras exposiciones, los Eres, otros estudios. eres terrible, Sí, qué Jessica. pena, Es terrible. muchas gracias de verdad por la paciencia. No, No, no te preocupes. no, es que a ti, así está, o sea, el estudio estuvo muy bueno, pero Jessica, sí, podemos continuar en otra oportunidad. Bueno, así como para dar, para lo que vamos a ver, No entonces me después quería. vamos a tocar el sábado y vamos a ver cómo nosotros vemos y con qué metodología nosotros entendemos el sábado. ¿Listo? Después vamos a tocar voto 17, que es de la dieta y cómo entendemos la dieta. Asimismo, vamos a hablar de también el voto número 18, que yo no estoy haciendo clases de votos, solamente estoy viendo, o sea, lo que estamos haciendo es viendo la falsa libertad religiosa y cómo va alineado con el no aceptar cada uno de esos votos, porque esa falsa libertad religiosa va unido con eso. Y O sea que yo podría decir que la falsa libertad religiosa es el conservadurismo,
¿sí? Sí, Que sí. toma de una forma totalmente literal la lectura de la Biblia, ¿sí? Tal vez Lo que podría pasa es decirlo así. que lo que vamos a ver y lo que vamos a terminar en siguiente vez que nos Sí, veamos es listo. la cuestión es que Dios ha utilizado personas conservadoras que toman literal la palabra para reformarlas, ¿verdad? Para hacer su trabajo y su obra, empezar su reforma. Sin embargo, cuando nosotros hemos estudiado el tema de la igualdad, sexismo, racismo, hay personas que lo han visto no desde el ángulo central que debemos de tomar, sino lo han polarizado a un libertinaje. Y en últimas nosotros vamos a ver que ese libertinaje es muy parecido al conservadurismo, porque no es un libertinaje como me hago entender. Bueno, después desarrollaremos esa idea. Yo les conté la vez pasada que había en África, en unos países de África, había un hombre que era del movimiento y una mujer no quería, que se casaban con dotes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les conté eso? Ajá, Entonces, así como para decir, o sea, lo que estaba diciendo, que un libertinaje en última se convierte parecido a un conservadurismo, para defender esa hipótesis que estoy lanzando ahorita. Y ese hombre decía, pero es que la libertad es que si yo quiero comprar y es así, entonces pues yo quiero continuar con esa práctica porque es que yo la quiero y es, sí, mi libertad de hacerlo. Pero la cuestión es que ese hombre iba ahí no solamente él lo que pensaba, sino que irradiaba en la decisión de otros hombres que querían comprar las mujeres o dar los dotes por las mujeres y ellas no querían ser compradas. Entonces, en última, lo que se cree como libertad, como lo creía el Señor, se convierte en tipo de conservadurismo también. Pero bueno, después ampliamos eso para que lo podamos discutir bien. Vamos a orar y pues si algo revisen para la siguiente vez que nos encontremos esos tópicos y si traen también unas ideas puntuales también. Entonces, Cinti, ¿quieres orar? Hermanita Sandra. Bueno, gracias por este tiempo que nos permite estar aquí a través de la tecnología, reunirnos, poder tener comunión contigo y con todo, Señor, a pesar de las distancias y siempre tú permites que estemos juntos, Señor. Señor, te pedimos por esta nueva semana que está iniciando, que seas tú delante de nosotros, siempre ayudándonos y que bendigas cada proyecto que cada persona tiene, Señor. Tú conoces cada anhelo de cada corazón. Te pedimos por las personas que están atravesando situaciones complejas y muy difíciles con la pandemia, Señor, de salud. Sé tú con cada una de esas familias, dándoles fortaleza. Y también te pedimos protección especial por nuestros familiares aquí representados, Señor, por esta crisis sanitaria. Todo te lo pedimos, no habiendo méritos en nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. amén.